Buenas tardes, mis queridos pastores. Una pregunta. ¿Hasta qué punto un matrimonio puede decir, ya, no queremos seguir insistiendo? ¿Qué consejos tenemos para esos matrimonios que llevan años y no ven ningún fruto que deseen? Creo que esa pregunta para mí. Gracias, Luis, buena pregunta. No es 2 más 2, 4, así es fácil. No es. Cada caso es tan diferente y no quisiera meterlos a todos en la misma caja. Yo les mencioné a ustedes, nosotros tenemos 14 años casados, cumplimos ahora en octubre, Catherine, mi persona. Tenemos 12 años intentando diferentes métodos y en diferentes situaciones porque sabemos que también tratamientos como estos son muy costosos. Y nosotros estamos iniciando ahora un último proceso y hemos orado y hemos considerado que si después de este proceso médico no se da, nosotros nos vamos a quedar tranquilos. A pesar de que el Señor nos ha dado paz, yo creo que el fruto más precioso de estos procesos no es cuánto tiempo lo hemos intentado, sino qué tanto hemos aprovechado el tiempo de la fertilidad, como decía Luis. Y creo que hay algo que Dios ha logrado en el corazón mío y de mi esposa ha sido paz, tranquilidad. Ahora bien, esto luce en cada uno muy distinto, porque hay gente que puede decir, bueno, yo me tomaría más tiempo, tomaría más opciones. Hay que ser sensible también a la providencia divina y el Espíritu Santo de Dios en toda esta guía que no podemos ignorarla. Esto no es algo solamente humano, es el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos está guiando. Y saber cuándo detenernos, pero también preguntarnos por qué estamos avanzando. Porque a veces puede ser que estoy y sigo insistiendo y sigo insistiendo y sigo insistiendo porque toda mi esperanza está en esos medios. Eso deberíamos rechazarlo. Entonces ahí es donde hay que escudriñar nuestro corazón. ¿Por qué seguimos intentando? A veces el Señor nos dice stop y ya hay que ser sensible. Además también hay que entender algo, mis amados hermanos, y esto lo aprendí de Tim Charlie. Él decía, Dios no nos va a juzgar porque tomemos decisiones en las que podamos errar, sencillamente porque nosotros no conocemos el futuro. O sea, Dios no me va a decir, ¿por qué no intentaste 15 años, sino 12? No, porque Dios sabe que yo no conozco el futuro. Yo no estoy violentando abiertamente su ley. No, yo estoy actuando, tomando decisiones basadas en un futuro, entendiendo que Él lo conoce y reposando en Él. Y si en esos 12 años me equivoqué y desistí y resulta que a los 16 años apareció un bebé, Dios no me va a decir, ve, por no intentar. No, Dios no me va a juzgar por eso. Hay decisiones que nosotros podemos tomar sin temor mientras no violente la ley de Dios y tener paz, sencillamente porque no conocemos el futuro y Dios sabe eso. Dios no nos va a condenar por eso. Entonces, en cada matrimonio yo le recomendaría ser sensible a la providencia divina y a la guía del Espíritu Santo de Dios y tener cuidado que lo que los lleve a insistir o a desistir no sea la confianza plena en esos medios humanos haciendo a Dios un lado. Ahí se abrió un problema. Eso es lo que yo les aconsejaría. En nuestro caso, hemos tomado esa decisión, pues no sabemos qué va a pasar en 5 o 10 años, o si realmente en el cielo llegaremos. Fue una decisión sabia, pero no estamos pecando contra Dios y estamos tomando decisiones basadas en lo que nuestros ojos pueden ver y lo que la providencia nos ha permitido ver, para decir, bueno, podemos intentar un poco más, pero sean sensibles al cuidado de Dios, a la providencia de Dios. Pensando un poquito en el caso de la infertilidad, entendiendo y conociendo un poco de la providencia de Dios, yo creo que cuando una persona ya tiene los motivos correctos en su corazón y ha examinado el por qué parar o continuar con este proceso, yo creo que nunca va a haber si tal vez hubiese hecho, hubiese pasado. Dios es quien da la vida. Amén. Y si yo intenté 12 años, porque intentara 15 no iba a pasar o dejar de pasar. Entonces Dios traería la vida a los 12, a los 15 o a los 20, aun si ya no estoy haciendo ningún tratamiento o algo así. Él es quien decidiría.
Entonces creo que hay esa libertad allí, más examinar nuestro corazón para saber cuáles son las motivaciones. Sí. Sí, sin dejar de hacer uso de los medios, porque el Dios que ha decretado todas las cosas es un Dios de medios. Entonces, a veces los medios que usa Dios son la medicina. A veces es sencillamente bajar los niveles de estrés y comer más sano. Dios puede usar diferentes medios. Yo estoy ahorita en ambos. Y ustedes sabrán, los pastores no nos estresamos casi. Mira Luis tenía el cabello por la cintura, mira cómo quedó. Sí me recuerdan el año pasado. Bueno. Entonces, servir en un ministerio como el que le toca a un pastor, bajar los niveles de estrés, comer un poco más sano, descansar bien, pueden ser factores que ayuden, porque las estadísticas también prueban cómo la alimentación, el alto consumo de procesados, azúcares, los desvelos, el estrés, incluso estrés al cual nos han sometido las redes sociales. Bueno, nosotros anteriormente estaba el teléfono en la casa y cuando sonaba el ring, ya, bueno, tú sabes, llamó a alguien y hablaste y se acabó. Ahorita estamos, o sea, las redes sociales nos están llevando una ansiedad y un estrés muy fuerte. Y muchas otras cosas más que influyen en que nuestra salud se vean afectada. Puede que Dios nos esté llamando a ti como a mí a dejar el azúcar, como me ha tocado, a bajar el alto consumo de alimentos procesados, a hacer un poco más ejercicio, a descansar bien. Y son cosas las que yo estoy viendo fruto. Y las estoy usando no solo porque quiero ser padre, sino porque quiero ser un buen cristiano a quien quiere darle gloria al Señor por el uso de su cuerpo. Entonces, Dios puede usar cualquier medio. Lo que quiero decir es que aun cuando descansamos en el Señor y en sus planes, no dejamos de echar mano de los medios que Él ha determinado. ¿Ven? Siguiente pregunta. Bueno, mi pregunta es para los dos. Primero, ¿qué nos pueden aconsejar ustedes a nosotros, las familias que hemos podido concebir, y cómo nosotros podemos aconsejar y consolar, que creo que es lo más importante, el consolar a aquellos hermanos que profundamente amamos, porque somos un cuerpo, somos una familia en Cristo, y cómo nosotros podemos consolarlos, animarlos y aconsejarlos en una situación en donde ellos tal vez nos pidan un consejo o estén atravesando una lucha y abran su corazón con nosotros. Me gustaría saber eso. Yo pensaría que una de las formas en las que nosotros podemos ser de ayuda a alguien como quien estás describiendo es primero ayudarle a ver su necesidad de la iglesia, porque en la Escritura encontramos como muchos modelos de cómo consolar. Vemos en Corintios que cómo llevar a alguien a Cristo, que es la fuente de todo consuelo. Pero una persona no va a recibir ese consuelo si antes no puede abrir su corazón a la iglesia. Yo creo que primero, la primera parte del trabajo que yo recomendaría ahí sería el ánimo de considerar, el amar a nuestros hermanos y hacernos vulnerables delante de ellos. El poder ver la iglesia no como un grupo de personas que somos salvos, que venimos acá, pero somos al final diferentes familias que vamos a nuestras casas, sino que podernos ver realmente como una familia que vive la fe en conjunto. No vemos nada en la Escritura que nos hable de la vida del cristiano separado o la vida del cristiano individual. Cuando Dios nos salva a través de su obra, Dios no nos deja caminando y deambulando por las calles. Cuando Dios nos salva a través de su obra, Él inmediatamente nos injerta a una comunidad, y esta comunidad es necesaria para mi vida, para yo poder crecer, y yo soy necesario para la vida de mis hermanos, para el desarrollo. Cuando yo pienso en Efesios capítulo 4 y veo que todos los dones se utilizan dentro de la iglesia para que la iglesia crezca sana y llena de amor, eso es un indicador de que para mi propio crecimiento en Cristo Jesús yo necesito que
todos mis hermanos que están a mi alrededor aporten de esos dones que Dios les ha dado, y ahí podemos ver el ánimo, el consuelo, el cuidado, la enseñanza, la corrección que viene si yo permito que las manos de ellos estén en servicio mío y que mis manos estén en servicio de ellos. Yo creo que sería como un primer paso, porque yo he visto y he evidenciado muchas personas que viven esta situación, y cuando tú tratas de entrar a sus vidas y les preguntas por el tema de la fertilidad, y ellos dicen, bueno, yo creo que ya yo lo superé, yo creo que ya yo me resigné, y mi esposo y yo no queremos ya tener bebés, pero en el fondo no es así. En el fondo es una respuesta que lo que hace es como colocar una coraza para no sentirse débil o para no verse vulnerables. Entonces yo creo que primero hay que ayudarle a romper eso, para que esta persona pueda quizás expresar y recibir como todos los beneficios que tenemos nosotros a través de Cristo o en Cristo a través de la iglesia. Sí. Yo creo que el amor, se ha hablado mucho del amor hoy acá. Y alguien decía, y ustedes lo han escuchado, amar es complicarme la vida para descomplicarle la vida a otro. Y eso involucra unirte a la agenda del matrimonio que lucha con la infertilidad. ¿A qué me refiero? Si tú sabes que una pareja en tu iglesia está iniciando una nueva etapa de proceso de fertilidad, sería bueno a veces escribir, voy a estar orando por ustedes. A mí me pasó, recuerdo, yo tengo 7 sobrinos, y cuando uno de ellos nació, hay un hermano de la fe muy cercano que me escribió y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo sabía a qué se refería. Por lo que hablamos, a veces el nuevo nacimiento afecta a unos más que otros, varía. ¿Cómo te sientes? Yo le decía, afligido, me revivió el proceso de tener bebé. Me dice, vamos a vernos. El día siguiente nos vimos, oramos, y me animó mucho. Él se complicó la vida para descomplicármela a mí. En tomar parte de su tiempo, acercarse conmigo, invertir mi tiempo. Y ese tiempo ahí, Dios lo usó más de lo que usted se imagina. Y aparte de eso, mantén tu lista de oración. Y estén allí, ora por las parejas que no pueden tener bebés, inclúyalos allí. Orar por ellos te va a permitir recordarlos, escribirles, animarles. Si sabes que se acerca algún evento que puede ser sensible para ellos, ponte a su lado y le dices, estoy aquí contigo, ¿viste? No lo olvides, estoy aquí para animarte. Y recuerda, el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. No tengas temor a eso. O también pídele. Mira, te sentirías bien si eres una madre que tiene un niño pequeño. Te sentirías bien si vienes a casa y me ayudas aquí con el bebé en algunas cosas y conversamos. Hay muchas formas, de nuevo, complicándote la vida tú para descomplicar la vida de otro. Y para eso hay que dejar de estar ensimismados. Hay que dejar de pensar en mi comodidad, en mi confort, y decir, voy a tomar el teléfono y en lugar de pasar una media hora moviendo el scroll, viendo un montón de publicaciones, voy a escribirle, voy a llamar a fulano y decirle, estoy contigo, te quiero, ánimo, supe que van a retomar el proceso de fertilidad, ¿cómo va eso? Incluso ofrece ayuda emocional, espiritual y material, porque para esas personas los gastos que eso va a traer son bastante elevados. Yo todavía recuerdo en ese momento, en el 2013, cuando yo expresé a mis hermanos la lucha que teníamos y hacer una inseminación artificial, y en ese momento era mucho dinero, y un hermano en privado se acercó y nos dio para hacer el examen. Es una forma de complicarte la vida tú para descomplicarte la vida a otro. A veces perdemos de vista, ¿y cómo va a ser el hermano para comenzar a retomar eso? ¿No va a salir los recursos? Bueno, mira hermano, yo puedo apoyar con algo ahí. Puedo ayudar a aliviar su carga. Hay muchas formas de apoyar la forma en la que esta pareja que lucha se siente un poco más aliviada. Y créanme, no estoy hablando por mí. Aunque a la vez sí. Pero hay muchas formas en las que pueden estar. Solo traten de no ignorar eso que está pasando en su iglesia. Amén. Hermano Davis, cerramos contigo. Buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos mucho menos años que otros matrimonios, 13, 14.
Nosotros tenemos 4 años de matrimonio y son casi los 4 años que nosotros llevamos buscando y bueno, no hemos podido tampoco tener bebés, pero quería hablarles porque, o sea, todos venimos de ser solteros y venimos de allí, y nosotros como matrimonio siempre conversamos de cómo se ha vuelto como una carrera el estar soltero. Te casas, bueno, ya te casaste, ahora los hijos, bueno, ya tienes hijos, ahora es como criarlos. Entonces nosotros, o en la iglesia se ha visto como esa carrera continua de como que ir completándote hasta que ya tengas tu familia entera y realmente nosotros no estamos completos teniendo una familia, sino que estamos completos en Cristo, ¿sí? Y eso por esa parte, quería hablarles de eso. Nosotros cuando nos casamos hubo algunos consejos que eran como que disfruten su matrimonio y luego que lo disfruten, tengan 2, 3 años, comiencen a buscar a sus hijos. Eso sí, mi pregunta es si eso es un consejo lícito, válido, de disfrutar el matrimonio y luego que tengas cierto tiempo ya con tu esposa disfrutando, entonces ahora sí puedas tener los hijos, ya puedas pensar en buscar hijos. Entonces quería preguntar si está bien. Y lo otro que también fueron consejos continuos acerca de prepararnos mejor económicamente, estar bien económicamente y tener por lo menos un sustento, una base, y luego de que estés bien económicamente, entonces ahora sí puedes pensar en tener a tus hijos, ¿sí? Y eso lo escuchamos nosotros bastante como matrimonio desde el principio. Entonces, claro, yo tengo mis respuestas a esas, pero quería que me pudieras ayudar con eso. Y por último, se nos habla también del mucho estrés que nosotros los jóvenes pasamos ahorita, por el tema estrés, el trabajo, la alimentación y todo eso. Tenemos por lo menos 2 matrimonios conocidos que se han ido del país y 7 años aquí buscando, 6 años, y salieron del país y salieron embarazados en menos de 1 año. Y tienen sus chamos, tienen 2, 3 chamos, y entonces ahora hemos estado escuchando, bueno, relájense, tómense su tiempo, salgan del país, desestrésense, y entonces el Señor los va a bendecir. Ya sé cuál es mi problema entonces. Sí, pero... Acaba de dejar una iglesia sin pastor. Sí, entonces, créanme, sí, por lo menos todo lo que lo vivimos. Es decir, no, eso es el estrés. Entonces salga un tiempo para que vea como usted, si fuese así, no, ¿sabe? Sí. Pero es eso. Entonces, si está bien, es decir, Okay. si realmente es porque no es que Él es el Señor, es el que no ha querido que hasta ahora tengamos, Amén. o es porque realmente, mira, no, es el estrés el que nos tiene así. Pues. Amén. Buena pregunta, David. Luis, sí, Yo creo que nuestro Señor es un Señor de orden. Y Él nos da a nosotros libertades en medio de nuestros matrimonios. Hay muchas cosas que en la Escritura no están reguladas. No hay un mandato específico para cada cosa. Hay principios que nos ayudan a entender cómo debemos vivir el matrimonio, entender lo que está sucediendo en nuestros corazones. Y yo creo que no está mal planificar si alguien decide me caso y comenzaré a pensar en tener hijos 1 año después. Eso no es un consejo que sea antibíblico, pero tampoco creería yo que eso es algo que debería yo vivir porque así lo vivió otro matrimonio. Yo creo que debería comenzar primero a revisar el modelo de matrimonio, tomando esos mismos principios de la Escritura, de los cuales me dan libertad, pero cómo debería yo vivir ese matrimonio, en mi matrimonio, o sea, mi propio matrimonio, el que el Señor me ha regalado a mí. Porque de alguna manera yo creo que el decir, ten 2, 3 años, disfruta tu matrimonio para después tener hijos, es como... En estos 2, 3 años puedes disfrutar de tu vida marital junto con tu esposa, pero cuando vengan los hijos ya no hay disfrute. Exacto. Entonces eso puede mandar como un mensaje completamente equivocado
y, por ejemplo, yo tengo hijos y la más grandecita tiene 10 años, entonces sería pensar que yo tengo 10 años de no estar disfrutando de mi matrimonio, de tener a mi esposa. Entonces yo creo que esa misma carrera que tú hablabas ahorita de primero jóvenes queriéndose casar, después matrimonio, después hijos, después o la casa, y se vuelve como una bola de nieve para todas las cosas. Yo creo que debemos también revisar en nuestros corazones dónde podemos encontrar nosotros saciedad, porque estamos hablando hoy de fertilidad, ¿verdad? Pero ¿y si es para esa joven que nunca llegó un esposo, o para esa joven que nunca llegó una esposa, si es para esta familia que sueña con tener una casa propia, pero nunca llegó una casa propia, si es ese trabajo que yo anhelo para poder suplir las necesidades de mi casa de una mejor forma, pero ese trabajo nunca llega, o si son los hijos y los hijos no llegan, entonces siempre voy a tener una meta por cumplir, y que puede ser una meta desligada de realmente de lo que el Señor quiere para mi vida, de los propósitos del Evangelio en mi vida, que son la salvación y el vivir para la gloria de Dios, porque yo lo que debería comenzar a pensar es en el estado en el que Dios me ha permitido estar hoy, y lo que venga para mi futuro es cómo yo voy a vivir esto para la gloria de Dios. Porque si nosotros pensáramos, por ejemplo, en el caso de lo que te aconsejaron de sal del país para que puedas tener bebés, eso querría decir que aunque todos estos factores pueden afectar de cierta manera, que eso querría decir que Dios no nos permite a nosotros tener hijos aquí en Venezuela porque hay mucho estrés en medio de este tiempo, y eso no sería correcto. Entonces yo creo que hay como que revisar cada parte a la luz de cómo podríamos examinar nuestro corazón a la luz de las Escrituras, los consejos que nos dan, que algunos matrimonios viven y pueden ser buenos consejos para ellos, no son los mismos que yo aplicaría en mi propia casa. Entonces, creo que sería eso lo que tendría para aportar allí. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las experiencias. Creo que las experiencias nos aportan principios, porque podemos aprender ciertas cosas dependiendo de ellas, pero no son las que deben condicionar el actuar, no deben convertirse en mandamiento, como en palabra de Dios. Porque cada caso es diferente, yo lo decía hoy, Dios obra en cada uno de nosotros de manera distinta. El proceso de santificación en la comunidad de gracia, en la iglesia, luce distinto en cada uno. No podemos encajonar todo igual. A veces sucede, a veces sí o no, pero hay problemas que los estamos convirtiendo nuestras experiencias, igualándola al mismo nivel de la palabra de Dios o más. Y eso es un error. Y con respecto al tema de prepararse para tener hijos, yo creo que la Biblia siempre nos insta a la sabiduría. Hay un contraste en la Biblia siempre, o eres sabio o eres necio. Y la sabiduría siempre examina todo, analiza todo. Cristo mismo incluso lo hizo con aquellos que pretendían seguirle, y en los evangelios le dice, hey, ¿quién edifica una torre y no calcula los gastos? O sea, la Biblia siempre nos llama a la sabiduría, y a veces confundimos necedad con fe. No siempre es así. Entonces, si nosotros aconsejamos a los jóvenes solteros a que se preparen para el matrimonio, que deberían hacerlo, porque es una relación hasta que la muerte los separe, y deberían prepararse espiritual, emocional y materialmente, porque ese principio no lo aplicamos cuando se trata de tener hijos. Y qué bueno que fue Luis el primero el que opinó, porque algunos pueden decir, bueno, pero tú no tienes hijos, aunque mañana vamos a hablar un poco de eso. Pero lo acaba de decir alguien que está ahí y muchos que lo pueden expresar. Entonces, debe haber también una planificación. Los puritanos tenían algo, y de ellos podemos, de nuevo, de la experiencia aprendemos principios, no necesariamente tiene que ser un mandamiento. Pero los puritanos tenían familias grandes, y ellos decían que criaban hijos para la gloria de Dios y para el bien de la nación, no simplemente para mis motivaciones egoístas. Y cuando nació uno de sus pequeños, el hombre del hogar, el líder, pasaba un tiempo, variaba en cada uno, se acercaba a su esposa y le preguntaba, amor, ¿estás lista para el siguiente bebé? Y ella decía si no estaba lista, porque ella es la que también estaba llevando la carga, su salud jugaba un papel muy importante, y decía, no amor, esperemos un poco más. Y el hombre decía, bueno, esperemos un poco más. O sí, ya estoy lista, bueno, procuremos el otro bebé. Entonces hay un tiempo de planificación, porque también sería imprudente traer un bebé al mundo cuando tú sabes que no tienes las condiciones, donde tú mismo estás pasando hambre y vas a traer a ese niño a morir, sencillamente para decir, yo me estoy multiplicando, bajo la imprudencia. Entonces, claro que debemos multiplicarnos, claro que debemos formar familias grandes,
y más en una sociedad reduccionista como la que vivimos, donde entre menos seamos mejor. Esa idea del minimalismo distorsionado y todo lo demás, tenemos que tener mucho cuidado con eso que se nos ha metido en la mente. Mucho cuidado. La Biblia nos incentiva a familias grandes, pero construidas con prudencia. Y donde el hombre debe asumir esa convicción con diligencia. Ok, yo creo en familias grandes, pero la situación está difícil. Trabaja duro, ora al Señor y piensa con sabiduría qué hacer, porque tú necesitas glorificar al Señor al formar tu familia. Porque podemos irnos al otro extremo. La situación está difícil, hay que ser prudente. Yo no voy a tener hijos. No, entonces esfuérzate, pídele a Dios que te ayude a mejorar tu situación económica, busca un empleo que te permita avanzar en eso y cumple el mandamiento del Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los extremos. Esa imprudencia ciega que se le llama fe y ser bíblico, como esa otra postura de no voy a tener hijos porque yo soy súper prudente. Entonces, definitivamente hay que formar familias grandes, porque los musulmanes sí lo están haciendo y están llenando la tierra con su convicción. Y los cristianos, a quienes realmente se le dio el mandamiento divino, no, con 1 o 2 está bien. Tengamos cuidado con eso. Como también el otro extremo de que si tengo 8 soy más espiritual que el otro. Hay que ser sensible a la dirección y guía del Señor. Y en cuanto al estrés, el año pasado me fui un mes de vacaciones con mi esposa a Europa y dije, hermano, este sí va a ser el momento, pastor. Morocho. Y créame, yo creo que fue el mes más desestresante de mi vida, relajado, dormí, ahora comí súper bien, todo, y aquí estamos. Así que tampoco nos caigamos en mentiras, que también hay muchos hermanos fuera que están teniendo dificultades para tener hijos, también han perdido hijos y también están sufriendo esto. Así que no es el lugar, es Dios, es Dios. Y sea en el lugar que estemos, hay que echar mano de los medios que Él nos dio y del cuidado del cuerpo y la mente que Él nos dio. Vivimos en una generación de cristianos que cuida el alma, pero son exageradamente descuidados con el cuerpo. Se pueden escandalizar de ver a alguien tomándose una cerveza, pero no se escandalizan de alguien comiendo pésimo, un montón de azúcar de una Coca-Cola y un montón de otras cosas más. No hubo tanto amén. Pero es eso, o sea, Dios, no somos gnósticos. Entonces, uno de los medios, cuidemos la mente, el cuerpo, el alma y trabajemos duros para ser buenos líderes que cuiden a sus esposas y que trabajan duro para tener familias grandes. Buenas tardes, Dios les bendiga. Pastor, esta pregunta es para usted, Pastor Plinio, y su señora esposa. Si Dios les da la bendición de poder procrear ese bebé tan deseado, pero su cuerpo, el cuerpo de nuestra hermana, lo rechaza, ¿ustedes desearían tomar en adopción un vientre de alguna hermana ajeno? ¿Ustedes lo aceptarían? ¿Es aceptado en la palabra de Dios? Y que ese bebé sea arropado en ese vientre para darles a ustedes la bendición. ¿Es aceptable o estoy en contra de la Biblia? Ayer tocamos ese tema un poco. De hecho, quien viene a preguntar ahorita fue quien formuló esa pregunta. Y justamente hablamos de los temas de vientre de alquiler, los donantes de esperma y todo lo demás. El tema que estamos tocando nosotros en esta conferencia es un tema que yo estoy seguro que si en 2 años volvemos a tocarla, va a haber más desarrollo en las exposiciones y en las preguntas. Esto es nuevo no solo para ustedes, sino para nosotros, que nos hemos atrevido a abrir nuestras Biblias y a exponer este tema, porque estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Pero hay algo que a la luz de la Biblia es claro. La concepción de la vida se debe dar entre aquellas personas que se han unido en pacto matrimonial. Tomar un esperma de otro hombre y colocarlo en el lóbulo de la mujer con la que entraste en pacto matrimonial es como una forma de adulterio o fornicación. Sí, pero igualmente el vientre sería de otra persona. O sea, ¿por qué habría como una insistencia en usar otro vientre? A veces puede llegar a pasar, no digo que sea siempre el caso, pero sin darnos cuenta podemos estar actuando como Raquel. O me dan un hijo o me muero. Entonces, la opción, bueno, no se puede inseminación in vitro entre nosotros dos, no se puede inseminación artificial. Bueno, ya rechazaste la idea del donante. Bueno, vamos a buscar un vientre de una hermana que lo ponga a disposición. Al final eso está en su cuerpo, es su energía, su ADN se mezcla, es todo aquello. Entonces yo creo que en ese caso, viéndolo
De manera general, a la luz de la Biblia no veo eso. A veces se parece más como Abraham y Agar. Se parece más como casos como estos, solo que toman otras formas. Entonces, creo que no sería lo más bíblico, lo más piadoso. A veces puede surgir más bien otros casos. Y no digo que tenga que ser así, pero puede surgir el caso de una madre soltera en la iglesia, en la que nosotros como matrimonio decidamos apoyar a esa hermana con ese niño que está vulnerable, que no tiene un padre, y poder brindarle el cariño y la asistencia. No meramente porque a nosotros nos falte algo, sino porque hemos entendido que nuestro llamado como iglesia es a cuidar del vulnerable. Una pregunta, hermano. Hermano. Muy buenas tardes, mis hermanos. Excelente el tema de hoy referente a la adopción, en la cual mi esposa y yo lo hemos pensado mucho, lo hemos meditado, lo hemos puesto en las manos del Señor. Inclusive hemos visitado instituciones tanto públicas como privadas referente al tema de la adopción. Con relación a este tema, sin embargo, hoy he aclarado ciertas cosas, pero me entran muchas dudas, muchos conflictos internos, muchas interrogantes de este tema con relación a la adopción, en la cual, como expliqué ayer, de 13 años de casado, no hemos podido el tema del bebé. Y hemos pensado con el tema de la adopción. Sin embargo, como es tan difícil o quizás nadie está preparado para ser padre biológico, tampoco se está preparado para ser padre adoptivo. Y una de las preguntas que se me embargan es, cuando ese niño, ese bebé, crezca, llega a la adolescencia, ¿cómo explicarle que fuiste adoptado? O yo hacerle saber, hijo, yo te adopté. O me voy más allá. Cuando yo me presente ante la sociedad, ante la iglesia o ante mi propia familia, aquí traigo un niño, un bebé que es adoptado. ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo hago saber? ¿Qué respuesta le doy a este niño, a este adolescente que me diga, papá o mamá, ¿dónde está mi familia biológica? ¿Por qué tú me adoptaste? ¿Cómo se lo explico? Esa es la pregunta. Voy a hablar nuevamente de mi experiencia. Yo creo que no hay que esperar a la adolescencia para que los niños entiendan esto. Los niños son muy sabios. Ellos pueden entender muy bien las cosas. Lo que es importante es cómo le explicamos esto en cada etapa de su vida. Cuando yo llego a la vida de mi esposa, Camila tenía 1 añito y 7 meses aproximadamente. Todavía no puede pensar de manera racional sobre las cosas que están pasando, pero nosotros siempre hablamos con ella de la verdad. Y yo le contaba al pastor Plinio ayer precisamente cómo para Cami esto no es un tema de conflicto, cómo para Camila esto es un tema común y corriente dentro de su casa, porque ella no le hace falta en estos momentos la figura paterna. Ella tiene el diseño de su familia, quizás no se dio como debió darse, pero sí lo tiene hoy como Dios espera que sea la familia. Entonces ella desde muy niña, desde muy pequeña, con todos los cuidados que un padre tiene que tener con su hijo para no generar en su corazón como heridas ni sentimientos de rechazo por otra persona que haya rechazado, yo siempre fui claro, o nosotros siempre fuimos claros como padres para explicarle eso. Creo que sería muy difícil y traumático esperar a que tuviese 16 años para decirle, mira, yo no soy tu papá biológico. Eso creo que sería algo que podría causar daño, porque de alguna forma ella podría sentir que la hemos engañado durante todo este tiempo. Pero eso no ha sucedido así. Por el contrario, lo que hemos visto en la respuesta de su corazón ha sido una respuesta de agradecimiento, ha sido una respuesta de amor. Y si hablamos del contexto familiar, desde el primer momento en que yo le digo a mis papás, me voy a casar y presento a mi esposa, inmediatamente presento a Camila. Eso fue 2 pájaros de un solo tiro allí. Mis papás entendieron muy bien el tema y para ellos, Camila es una de sus netas favoritas. Yo podría ver a mis sobrinos viendo a Camila como la prima, a mis hermanas y a mis hermanos viendo a Camila como la sobrina, y nunca ha habido como ninguna diferencia, pero creo que es de parte de nosotros como papás los que tenemos que hacer la tarea para que los niños tengan realmente una salud emocional, aún en medio de las situaciones que para ellos han sido complicadas. Hubo un tiempo en que tuvimos asistencia psicológica
no porque pensamos que ellos nos iban a dar las soluciones, sino porque mi esposa y yo queríamos escuchar la perspectiva médica acerca de todos los procesos y las dificultades que un niño puede enfrentar en su etapa de crecimiento por el hecho de haber vivido una situación como esta. Y vimos muchos consejos que eran contrarios a la escritura y pues nosotros con claridad no aplicamos nada de eso, pero vimos otros muchos consejos que ellos sí han estudiado durante mucho tiempo, que aplicamos en nuestra casa y fueron muy, muy buenos y funcionales. Pero más allá de la ayuda que pudimos obtener allí, estuvo la ayuda de la escritura, que siempre nos hizo ver a nosotros, como a mi esposa y a mí, como padres de Camila en todo el sentido de la palabra, y el hecho de que no tuviese esa conexión de nuestro ADN, como lo veíamos ahorita en el video, no quiere decir que son hijos de menor categoría. Entonces yo creo que eso es algo que puede ser más un temor de nuestros corazones en cómo enfrentar esa situación que lo que podría afectarles a ellos. Ellos son fuertes y si les ayudamos a entenderlo, lo van a hacer de la mejor forma. Sí, yo creo que siempre va a ser un reto decir la verdad sin importar el contexto que sea. Yo a veces ruego al Señor me dé sabiduría el día que Milan se haga más consciente que no tiene un papá. En mi caso no tengo que decirle que yo soy su papá. En mi caso tengo que explicarle lo que ha sucedido con su papá. Y sé que ese momento va a llegar y a medida que él va avanzando, yo en momentos, dependiendo del entendimiento que él va teniendo, a veces tocamos conversaciones puntuales sobre eso. Creo que es retador desde diferentes ángulos esta situación. Y es aquí donde la ayuda del Señor se hace necesaria. O sea, Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Solo necesitamos pedir la ayuda del Señor y hacer lo que Él nos manda hacer y dejar los resultados en sus manos. Nosotros siempre estamos muy enfocados en los resultados. O sea, no sé si decir la verdad en este caso porque y si pasa esto. No sé si decirle la verdad en esto porque si pasa esto. Y a veces el pensar en resultados o en un futuro desconocido nos lleva a evitar hacer y a cumplir los mandamientos del Señor, que es hablar la verdad. Entonces yo creo que debemos con mucha gracia, con mucho tacto y pedir al Señor sabiduría. Santiago capítulo 1 dice que cuando estemos en prueba pidamos al Señor sabiduría, Él la dará. ¿Qué tiene relación las pruebas con la sabiduría? Porque las pruebas, que pueden ser de este tipo también, es donde la tentación está en actuar de manera necia. Y a veces actuar de manera necia puede ser el silencio. Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría y Él la va a dar, Él lo prometió, eso es bíblico. O sea, no podemos ver este tema de la adopción y la infertilidad como algo meramente humano, como que es en mi sabiduría, en mis ideas, lo que leí, lo que vi. No, aquí se requiere la ayuda del Señor. El Señor obra a través de esto. Entonces, pedir la sabiduría del Señor, su dependencia, el tiempo, el tacto y la gracia, y Él lo va a hacer. Incluso puede ser una oportunidad preciosa para recordar que aunque fue abandonado, Dios le ha provisto un amor, una familia donde ser amado. Yo podría decir que mi esposa y yo hemos tratado de mostrar a nuestros hijos el Evangelio de una forma práctica. Y nosotros no tenemos el poder para salvar a ninguno de los dos. Pero en medio de nuestra imperfección, como hablaba quizás ahorita en la plenaria, nosotros tratamos de que pongamos en ello la perspectiva bíblica, nosotros utilizando la corrección de la Escritura, utilizando el amor que el Señor nos ha dado para ellos, mostrándoles el cuidado, sobre todo viviendo esa unidad en amor que hay en medio de nuestro matrimonio, que es el ejemplo más grande para que nuestros hijos crezcan de forma sana. Tiene que ser con que mi esposa y yo tengamos un esfuerzo cada día para vivir este evangelio de la gracia y que el ambiente que ellos estén viendo a nuestro alrededor realmente sea un ambiente sano, un ambiente donde Cristo está buscando ser honrado cada día. ¿Qué tal? Buenas. Wow. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, darle las gracias por la exposición, la disposición de sus vidas. Yo quisiera preguntar acerca de un consejo que se escucha mucho en cuanto a la adopción. Cosas como mientras más pequeño es mejor, si vas a adoptar, adopta a un bebé. Entiendo yo que eso corresponde muchísimo con el tema de la comodidad y de entender también que si el evangelio puede cambiar o no puede cambiar vidas. Pero ¿habría algo de rescatable en esos consejos?
Yo pienso, por lo menos en mi contexto, en Colombia, creo que la edad mínima para adoptar es 20 años, aún incluso siendo soltero puedes hacerlo, y creo que la edad máxima son como 57 años de edad. Pero te refieres en cuanto a a la criatura. Sí, sí, no, pero lo decía como ok. para tener allí el contexto de cómo lo vemos allá. Cuando estas personas se acercan a adoptar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un listado de edades en las que se busca ser consecuente en que la edad del niño sea lo más cercano a la edad de los padres. Entonces, si eres una pareja de matrimonio joven, 22, 23 años, lo que se va a buscar por los estudios que se han hecho es que el hijo que se adopte sea un hijo lo más pequeño posible, por el hecho de que no haya una diferencia de edad entre padres e hijos de una forma abismal. Y como decía, la edad máxima, no recuerdo si son 57 años en los matrimonios para adoptar, se busca que allí sean las adopciones de niños o de adolescentes que sean muy grandes para que la edad entre ese padre de 50 años y este adolescente no sea muy grande, porque cabe entender que a medida que nosotros crecemos, muchas veces estamos más desconectados de la cultura de los jóvenes que vienen atrás. Entonces, ese es un consejo práctico de cómo se vive allá. Lo que buscan es que no haya una diferencia de edad tan grande. Ahora, eso es, digamos que un poco pragmático, porque pues así lo han establecido en Colombia. Pero si nosotros lo lleváramos a la práctica aquí en Venezuela y se pudiese adoptar en cualquier edad, nosotros tendríamos que revisar más bien nuevamente la motivación del corazón del por qué lo voy a hacer. Si yo lo que quiero es simplemente ahorrarme problemas de un niño que ha vivido 8 años sin sus padres, entonces yo voy a pensar en adoptar a un bebé para tratar de quitar el mayor conflicto que haya habido en la vida de ese niño, y quizás pueda pensar en que la crianza pueda ser un poco más sencillo, pero el Señor no me está llamando a eso. El Señor me está llamando a brindar ese amor, brindar esa gracia a precisamente a aquellos que la están necesitando. Y Dios a nosotros no nos miró, Jesús a nosotros no nos miró de tal forma en que pensara qué tantos problemas podríamos o no podríamos traer a nuestras vidas. Ahora, yo consideraría que también hay otras cosas, y es, si ya tienes hijos biológicos, también buscar que sean muy acordes las edades entre el que ya está en casa y el que va a venir allí. Y eso pues ayudaría mucho con el desarrollo del hogar. Pero al final, nosotros debemos entender que adoptar un niño no es ir a una tienda de mascotas, donde yo me acerco y digo, lo necesito que sea blanco, ojos azules, edad entre 4 o 5, y como proporcionar un hijo a la carta, porque ni siquiera nuestros hijos biológicos podemos hacer eso. Entonces creo que como que considerar todas estas cosas que están allí. Sí, creo que definitivamente necesitamos desintoxicarnos de la cosmovisión de nuestra cultura con respecto a la adopción. O sea, hemos llegado a estos temas con muchas de las ideas que nos enseñan la televisión y otras familias que han adoptado. Y necesitamos desintoxicarnos de ello para poder glorificar a Dios en el tema de la adopción, porque como vemos, los niños no son un producto. Y eso es esencial. Siguiente pregunta, hermano. Buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿cómo podríamos hacer en situaciones en que la adopción legalmente es complicada? E incluso cuando se presentan opciones que no sé si tienen vacíos legales o son ilegales. Por ejemplo, escuché que con las enfermeras de los hospitales pasa que muchas madres abandonan a sus hijos y en vez de como proceder a presentar ese hijo a un orfanato o lo legal, ellas básicamente o sea, ofrecen a una madre dispuesta a adoptarlo y hacer como si ella hubiese sido la madre biológica. Lo primero es pensar y reflexionar quién determina lo que es bueno y malo. Eso es lo primero. Porque no todas las leyes son piadosas ni se derivan de principios bíblicos. Las casas de apuestas son legales. Y no quiere decir por eso que sean
bíblicas. Y así con muchas cosas. Y hay cosas que no voy a mencionar porque esto se va a subir a YouTube. Pero voy a decir algo sencillo. ¿Cómo lo digo sin que después me culpen? Yo me metí en varios problemas últimamente en algunos sermones, entonces... Pero estamos aquí para honrar la verdad de Dios. Pensemos fácilmente. La Biblia nos llama a nosotros a trabajar y a sojuzgar la tierra. Es un mandato divino. No hacerlo es un pecado de acuerdo a Proverbios, las cartas a las iglesias, etc. Y podemos ir a países donde te dice, si no tienes tantos meses acá, si no tienes tal licencia, si no tienes tal esto, tú no puedes trabajar. La pregunta es, yo tomo esa ley y debo filtrarla por las escrituras y ver si es una ley buena o una ley mala. Y déjeme decirle que la mayoría de las leyes malas son muy sutiles. Es muy fácil identificar una ley que diga sobre el aborto, por ejemplo. Pero hay otras leyes que son muy sutiles, las que están relacionadas con impuestos y muchas cosas más. Entonces, debemos preguntarnos si esta ley es apropiada o no, es bíblica o no, se deriva de un principio bíblico o no. Hay casos de esos que comentas de las enfermeras, yo no voy a entrar en detalle, podemos hablarlo ahorita en privado, pero creo que hay que tener mucho cuidado de condenar las cosas sencillamente porque los gobiernos las condenan. ¿Estoy diciendo yo que todas las leyes de los gobiernos son malas? No, pero muchas sí. Entonces yo creo que por eso todos los cristianos necesitan urgentemente estudiar sobre estos temas. Hay un libro muy bueno el autor es apellido Mansueti, el libro se llama Leyes Malas. Yo le aconsejo que todos los que puedan, creo que hasta lo puedan conseguir en internet gratis, léalo, desde ya léalo. Y esto les va a ayudar a desarrollar un buen discernimiento que puede aplicarse acá. Porque a veces nuestros gobiernos lamentablemente restringen tanto esto, de manera de también tener en control a los niños en este sentido, aun cuando hay familias que califican para recibir estos niños vulnerables que a veces pasan años en un orfanato sin que nadie pueda recibirlos sencillamente por papeleo, dinero y muchas cosas más. Yo creo que con esto no se debería ser ligero, pero tampoco un control donde nadie es accesible, sino solamente cuando el Estado dice sí o no. Pero eso es tremenda pregunta. Interesante. Ahorita nos podemos acercar y hablar un poco de eso. Excelente. Luis. Muy buenas tardes, mis queridos pastores. De verdad, quiero agradecerle por el tiempo y el conocimiento impartido al cuerpo de Cristo, por este conocimiento y que el Señor le permita seguir creciendo en esta área donde la iglesia necesita mucho instruirnos en este tema. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera práctica, entendible, la iglesia puede involucrarse en la ayuda al vulnerable? Muy bien, ¿quieres comenzar? Sí. Yo creo que hoy ampliamos como el espectro de esa pregunta, llegando como a lo más grande que podríamos hacer en cuanto a la ayuda al vulnerable y es la adopción. Pero yo creo que antes de llegar hasta allá, nosotros deberíamos considerar muchas cosas. Y es mirar primero aquí, mirar primero nosotros, mirar primero cuáles son las necesidades. Quiero colocar un ejemplo. Es como si yo pensara, bueno, yo creo que en el contexto de mi iglesia local en Barranquilla hay muchas necesidades. Hay muchas familias que no tienen para comer. Entonces voy a trabajar muy duro para llevar para comer a todos esos hogares. No importa si mis 2 hijos y mi esposa tienen que pasar necesidades, pero yo estoy supliendo las necesidades de allá afuera. ¿Cómo verían ustedes eso? Entonces yo quiero traer ese mismo ejemplo porque el llamado del Señor para mí en este caso hipotético que coloqué es proveer para los de mi propia casa, ¿verdad? Entonces yo pensaría primero, la adopción es algo maravilloso, es grandioso y si el Señor coloca en el corazón de las personas hacerlo, es increíble. Pero yo quiero que piensen primero en las necesidades de su familia. Si hay aquí necesidades, están siendo cubiertas. Hay aquí mujeres que no tienen un esposo y tienen un hijo. Entonces, ellas prácticamente se catalogarían como viudas, porque son mujeres que están viviendo prácticamente necesidad. Y el pastor Plinio enseñaba
de la trilogía del vulnerable. Ellas entran dentro de los vulnerables. Yo creo que pueden haber muchas necesidades dentro de la iglesia y que a veces estamos pensando como en grande, en yo tengo que ayudar a salvar el mundo, pero no ayudo a salvar mi casa. Entonces creo que lo primero que yo diría es, ora al Señor para que te ayude a percibir y a ver la necesidad a tu alrededor. Habla con los líderes de la iglesia, los pastores que conocen un poco más del contexto de la iglesia o tienen un poco más de claridad y que te ayuden ellos a orientarte de dónde hay necesidades y de qué forma yo puedo aportar. Porque no solamente estoy hablando de los recursos económicos que podría invertir para ayudar al desarrollo de un niño en un hogar que ha sido afectado por el pecado, sino hay muchísimas otras cosas más en las que yo podría estar sirviendo en medio de esta casa. Entonces, piensa voy a poner el ejemplo, piensa en una joven que tiene un bebé y esta joven ahora como trabaja para suplir las necesidades de este niño, porque si trabaja deja al niño solo y si se queda en casa con el niño, entonces ¿con qué come? O sea, son muchas situaciones complejas que a la hora de consultarlo con las almohadas, eso va a dar vuelta allí y va realmente a martirizar. Entonces yo creo que hay muchas formas de poder disminuir las cargas en la ayuda al vulnerable en la familia que Dios ya te ha dado primeramente, y pues si puedes pensar hacia afuera o puedes pensar en las dos cosas, está bien, pero no seamos, tenemos que ser conscientes de que hay una necesidad aquí y es una necesidad en que la iglesia debe caminar juntos, en amor, agarrados de la mano, en cómo les ayudamos con todo esto. Sí, definitivamente necesitamos orar. A veces la oración suele escucharse como un consejo simple, pero termina siendo el más central de todos. Porque cuando no oramos, estamos diciendo que podemos hacer esto sin la ayuda de Dios. Y nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda del Señor. Yo creo que, como decía Luis, tenemos muchos casos en medio de nosotros que requieren de nuestro apoyo. ¿Qué tienen en común una viuda y un huérfano que han perdido a la figura paterna? Al líder, al protector y al proveedor. Ambos grupos, la viuda y el huérfano, están desprovistos de aquel que Dios diseñó para proteger, proveer y liderar. Y yo recuerdo un caso particular, mis primeros dos sobrinos, Ariana y Juan, cuando muere su papá en un accidente de motocicleta, yo los veía ellos jugando, le decía a Luis, como si nada, mientras el cadáver de su padre estaba allí en la sala y todos destrozados por lo que había pasado. Yo regresé cargado a mi casa, no conocía lo que conozco hoy. Y yo hablé con mi esposa Catherine y le comenté, le dije, nosotros necesitamos ayudar a esos niños y abocarnos a ellos. Y en ese momento mi economía era una de las peor. No es que ahorita estoy bien, pero era peor. Pero yo sabía que es ahí donde la generosidad cobra un valor importante. Y nosotros desde ahí en conjunto, luego de orar, Katy y yo nos involucramos en la vida de esos niños, tratar de ayudar a mi hermana. Ella pudiera decirlo mejor que yo. Y hasta el día de hoy hemos estado ahí apoyando. Entonces, consúltenlo como matrimonio, como familia, porque vulnerables a quienes ayudar hay muchos. Aquí lo que está faltando es un corazón generoso y lleno del evangelio que quiera derramar en otros ese amor que ya Cristo derramó en ellos. Se terminó el tiempo. Estas tres preguntitas allí, rapidito, si pueden avanzar, para no dejarlo por fuera. Bueno, muy agradecida con el Señor y con ustedes, de verdad, por la oportunidad de ser edificados a través de temas que no son muy tocados y sin embargo son de gran necesidad. Algo que me llamó la atención, una de las frases que dijeron fue comprometidos con la agenda del reino. Y eso no es y también las intenciones, las motivaciones. Nuestra motivación debe ser siempre Cristo, el reino de Dios, la gloria del Señor. Ahora, en el ámbito de matrimonial, obviamente, eso también se refleja, esa familia a la cual Dios ha llamado a cultivar.
Pero aquellos que quizás no poseen esa parte, pues esa unión familiar, sin embargo, somos llamados a mostrar a Cristo. Y qué medios, o sea, qué opciones provee la iglesia en cuanto a enseñanzas, en cuanto a opciones para nosotros también aprender a cómo discipular a tantos pequeños que tienen esa necesidad del evangelio, porque huérfano no es nada más aquel que tiene la ausencia de padres, porque a veces los padres están presentes, pero es como si no estuviesen. A veces las mismas redes sociales excluyen a los niños de ese disfrute de una familia. Entonces ya allí se ve cómo esta cultura ha dañado lo que es la cosmovisión bíblica y cómo nosotros como iglesia podríamos estar llamados a servir, a discipular y a cubrir las necesidades también de esos pequeños. Ok, yo creo que lo primero es identificarlas. Cuando nosotros vemos la parábola del buen samaritano, suceden varias cosas. Y hay algo que todos tenían en común. Vieron la necesidad que estaba allí, pero solamente uno experimentó eso en su corazón y luego actuó. Lo primero es hacernos conscientes de que esto es una realidad. No tenemos que mirar afuera para ver estas carencias. Aquí mismo las tenemos en cada una de nuestras iglesias. Y como mencionamos anteriormente, hay varias formas de hacerlo. Como matrimonio unirse, como también solteras, poder apoyar a esas hermanas que, como decía Luis, a veces tienen que tomar una decisión entre salir a buscar el pan para su niño o quedarse a casa y no saber cómo alimentarlo. Pero resulta que tú eres una joven soltera que ama al Señor y tienes el tiempo para ayudarle en el cuidado de su niño. Esa puede ser una forma práctica de ayudar. O sea, con esto no hay que irnos tan aguas tan profundas. A veces son cosas tan puntuales, tan sencillas, que solo requieren de nuestro corazón involucrado allí. Y otra es lo que está haciendo ahora la iglesia, proveyendo conferencias como esta. Esto no va a ser el único, ni el último. De hecho, Dios también nos está permitiendo hacer acercamientos con ministerios que se encargan de la ayuda al vulnerable para que puedan seguir brindando talleres y capacitaciones. Por eso le decíamos, aquí no pretendemos responder todas las preguntas, aunque ya lo hemos hecho la mayoría, pero lo que sí le podemos decir es que estamos trabajando en que esto sea la primera de todo lo que se viene y que ustedes puedan tener más claridad, más material y más recursos para trabajar. Pero por ahora creo que tenemos lo que se necesita para ayudar al vulnerable. Yo querría aportar como ayuda, material de ayuda para casos como esto. Hay un libro que se llama Padres que hacen discípulos de Chuck Bettis. Hace 15 días estuve en una conferencia de consejería en Medellín y él era el expositor y es el autor del libro. Y una de las recomendaciones prácticas que él hacía para la iglesia, no solamente para el cuidado de los huérfanos y de los vulnerables, sino para el cuidado de todos los niños que están dentro de la iglesia. Y una de las recomendaciones que él daba era el hecho de que debían haber familias alrededor de esta familia que son padres para cuidar a estos niños. Yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo y, por ejemplo, una de las cosas prácticas que yo hice es, precisamente en ese viaje que estuve en Medellín, yo llevé como algunos regalos a los hermanos cercanos a mi casa y a cada uno les di el regalo y les di el mensaje, por favor, necesito que le devuelvas una llamada a Camila y una llamada a Matías para que le agradezcas porque ellos te trajeron esto. Entonces, a veces uno le da un regalo a alguien, bueno, listo, gracias, pero yo quiero motivar el corazón de mis hijos a que ellos sean agradecidos. Entonces, cuando ellos entregan ese regalo y reciben una llamada, un mensaje de texto de estos otros hermanos que los están cuidando, ellos van a animar su corazón muchas veces a hacer lo correcto. Hay hermanas alrededor de Camila que constantemente le están predicando el evangelio, y no estoy hablando de niñas de su edad, estoy hablando de las amigas de mi esposa, que se acercan a hablar con Camila, que se sientan todos los domingos, que la llaman entre semanas para preguntarle cómo está. Mis amigos, mis hermanos de la iglesia, incluso la gran mayoría de ellos solteros que fueron acogidos por mi esposa y por mí en mi familia como hijos, pero que después se casaron y se fueron. Precisamente ellos tienen un rol muy importante e intencional con los niños de mi casa. Ellos van a mi casa y juegan muchas veces Nintendo, juegan con los juguetes, con los niños. Estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños, pero ellos quieren ser partícipe de la vida de mis niños
para que de esa forma poder ganar su confianza, poder discipular con el Evangelio, poder mostrar a Cristo y ese núcleo de hermanos cercanos, todos vivimos de esa forma, porque así como ellos lo hacen con mis hijos, también nosotros somos intencionales en brindar ese cuidado para los niños de las otras casas. Entonces no hacemos nuestras reuniones como estamos los adultos aquí jugando uno y los niños están por allá, ¿no? Ellos son parte de la comunidad en ese sentido y estamos todos constantemente en cuidado de ellos, enseñándoles y mostrándoles que no son los amigos de su papá, sino es que tienen una familia. Y creo que eso podría ayudar mucho al desarrollo de que ellos puedan ver el Evangelio. Excelente. Buenas tardes. Primeramente, darle muchísimas gracias por traer esta instrucción, por acercar este tema, especialmente y personalmente muy sensible para mí. Tengo 19 años casada, de las cuales 15 años fueron en tratamientos de fertilidad. Estoy cumpliendo en junio, vamos a cumplir 11 años con nuestras hijas en casa. Recibimos a 2 hijas maravillosas por adopción, que las recibimos 2 nenas, 2 bebés, una bebé de 2 años y una de 3 años, que ya son adolescentes, que están más grandes que yo. Y que pues ha sido toda una experiencia como iglesia, como hija de Dios. Sí ha sido una experiencia de madre, soy su mamá, pero ha sido una gran experiencia y me identifico completamente con los 2 días de taller que ustedes han dado. Me he sentido como pez en el agua, porque es mi experiencia de vida. Lo que ustedes expusieron ayer y hoy ha sido mi vida. Y me siento gozosa en el Señor por ver su cuidado, por ver su amor con mi familia. Le doy gracias al Señor porque nos indicó la perspectiva correcta en el transitar de el momento de la decisión. De hecho, el verso que nos mueve a mi esposo y a mí a tomar esa decisión precisamente es Romanos 8, el espíritu de adopción, que podemos clamar Abba Padre. Ese fue como el sí de Dios que asumimos. Bueno, sí es cuando hacemos los primeros talleres, así como describe el pastor Buddy. Comenzamos los talleres y a los 5 meses nos vinculan con nuestras hijas en la casa hogar. Comenzó la visita una vez a la semana y todo se fue dando de una manera muy fluida y fue muy bonito ese primer momento, con mucho miedo, mucho susto, muchas expectativas, muchas preguntas que las he escuchado aquí, pero más que orar y esperar respuesta, es un accionar. Quiero ser instrumento útil en las manos de Dios, quiero bendecir una vida que está vulnerable. Hay muchísimos y las casas hogares en Latinoamérica están abarrotadas de niños de todas las edades. Y de hecho, para alguien que hizo una pregunta, la mejor edad clínicamente, de hecho fue un consejo que me dio un médico, es preferible superados los 2 años. Y me dijo, mira, Shirley, tus hijas fue la edad ideal, porque si se iba a presentar un síndrome, se iba a presentar es a partir de los 2 años. Así que descartada para ti, porque tus 2 niñas tienen 2 y 3 años y pues no tienen ningún tipo de síndrome y era la edad ideal. Nuestra expectativa es el bebé recién nacido, pero es más para satisfacer personalmente que el niño venga casi que de la maternidad para tu casa, pero no es así. No es así porque hay niños de 5, 4, 7 años que están allí, que también son vidas para nosotros ser de bendición para Amén. Ellos. Y una manera de dar amor y respeto, que el niño lo valora mucho y que ellos son mucho más fuertes que nosotros, es siempre hablar la verdad. En nuestro caso familiar, nosotros siempre hemos hablado y la verdad siempre ha estado sobre la mesa. O sea, están muy claras y de verdad que han sido muy resilientes las niñas y han valorado muchísimo. Pues ellas saben
que no son hijas biológicas. Además, su tez morena lo dice, su papá es blanquísimo y yo no soy... ¿Dónde está su papá? Ah, ya está. Y ellas son bastante morenas, pues son trigueñas. Entonces, pues ellas siempre han sabido que no son hijas biológicas y sin embargo no ha sido un tema que a ellas les haya afectado. Sin embargo, sí es muy bueno que como iglesia estemos educados, ya que nuestra cultura no lo está, nuestra sociedad no lo está, pero que nuestras iglesias puedan ser educadas en cuanto al tema, pues es muy bien, porque somos familias que nos apoyamos. Así es. Y que muchas veces nos sentimos, no en vergüenza, pero preferimos guardar silencio para no incomodar susceptibilidades. Claro. O ignorancias en cuanto a algunos aspectos. Entonces, pues, yo le doy muchísimas gracias y de hecho al hermano que dijo qué hacer con ese adolescente, bueno, la más chiquitica, la que estaba bebé cuando llegó a casa, en estos días me escribió una carta y me mandó por correo, que ya es una adolescente, ya es una señorita. Hola mamá, te escribo este mensaje tipo carta porque no la pude hacer en físico. Eres una grandiosa mujer, eres la mejor hija, hermana, estudiante, profesora, esposa, madre, consejera, discipuladora y mujer que he conocido en mi vida. Eres ejemplo a seguir, eres mi inspiración, eres quien me corrige y eres quien me hace reír. Eres quien me hace llorar y por eso te amo. Eres esa mujer que me ha enseñado qué es amar y qué es ser mujer, qué es ser una creyente. Eres esa mujer que siempre ha estado para mí y eres esa mujer que nunca me ha rechazado. Ese tema es muy importante para ellas. Eres esa mujer que nunca me ha rechazado. Esa mujer que me mostró mi valor, esa mujer que me recuperó, esa mujer que me crió, esa mujer que me dio de comer, esa mujer que se trasnochó conmigo haciendo tareas, esa mujer que me inscribió en mi colegio, esa mujer que todos los días me brinda amor incondicional, esa mujer que me conoce y aún así sigue estando al lado mío, esa mujer que pelea por mí, esa mujer que me enseña a ser una buena hija, esa mujer que me enseña a ser una buena hermana, esa mujer que me enseña a ser una buena estudiante, esa mujer que me enseña a sacar lo mejor de mí, esa mujer que me impulsa a no rendirme, esa mujer que me da ánimo cuando estoy triste, esa mujer que me saca una sonrisa cuando estoy molesta, esa mujer que me enseña la realidad de la vida, esa mujer que me enseñó a orar, esa mujer que me enseñó a leer, la que me enseñó a limpiar una casa, esa mujer que me enseñó a cocinar, la que me enseñó a elegir mis amistades y la que me enseñó a ser responsable. Eres la mujer que me enseñó a ser ordenada y pulcra. Esa mujer eres tu mamá. Podría seguir hablando, pero me llevaría toda una vida. Solo te quiero agradecer por estar siempre a mi lado. Gracias por ser esa mujer más importante en mi vida. Gracias por ser mi mamá y te amo muchísimo. Los niños necesitan familia. No un juguete, no un helado del sábado. Los niños necesitan familias y nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. Lo mínimo que se espera de nosotros es que tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Amén. Amén. Hermana, muchísimas gracias de verdad por compartir eso con nosotros. De verdad es de gran ánimo, de verdad que es de puedan gran escucharla, ánimo. como decíamos en una de las exposiciones, porque el mundo también nos ha hecho pensar que la adopción es una carga. Hay gloriosos regalos preciosos que Dios nos regala en la adopción, que muchos nos los estamos perdiendo. Esas son las cosas preciosas que traen gloria a Dios y que nos permiten recibir la sonrisa del Padre. Así que yo creo que solo por sí solo. Mi hermano tiene una pregunta, ¿cierto? ¿O va a ser acá un himno? No me comprometan, hermano. Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Bueno, hermano, dos cositas breves. Una, gracias por la conferencia. De verdad que ya ha podido ver que ha sido para nosotros muy relevante, muy importante y ha traído muchas bendiciones. No en que todos los casos de nosotros sean, vamos a decir, los particulares de eso, pero sabemos que va a ser de beneficio para poder expresar lo que hemos aprendido a otras personas en necesidad. Lo primero era de ver cómo ustedes en la conferencia le han dado el valor
al niño o a la niña de una forma correcta. Es decir, cuando las personas se acercan a buscar a un niño de adopción, como decía el hermano aquí, blanco, ojos azules, dependiendo del tamaño, del peso. Y eso tiene que ser de alguna manera considerado a la hora de una persona adoptar. ¿Por qué? Porque la intención va de acuerdo a la obediencia, o sea, el corazón. Y mayormente la gente cuando va a adoptar lo primero que ve es qué es lo que hay en el mercado, o sea, qué voy a comprar. Y eso es bueno que lo hayan recalcado porque entendemos que lo que Dios le interesa realmente no es cómo sea el niño ni quién sea el niño, sino es hacerlo de la forma correcta. Y eso es de bendición para entenderlo por el tema. Y lo segundo era, la pregunta corta es, en el caso de que haya un hombre que sea creyente y la esposa no sea creyente, si es conveniente adoptar un niño. Y creo que me vino al tema cuando estaba sentado ahí, porque hemos visto que para poder hacer o de alguna manera realizar el hecho de adopción, es necesario conocer la palabra de Dios, entender lo que Dios dice con relación al tema. Entonces, ¿qué pasaría en el caso cuando haya uno inconverso? ¿Sabe? Y los dos tengan tiempo haciendo todo lo que ustedes han hecho de todos esos estudios, exámenes, todas estas cosas, y lleguen a la conclusión final de que tengan que adoptar un niño. O sea, ¿sería sano, no sería sano? ¿Cuál sería el consejo? Lloré mucho por ustedes para que yo le diera sabiduría. Lo bueno es que ya el proceso de preguntas ya había terminado. Se acabaron las preguntas, nos vamos. Yo creo que siempre hay que tener cuidado porque cuando pensamos una creyente, un no creyente, primero cada contexto varía. Y nosotros podemos ver que hay familias donde ni siquiera hay un creyente, que la gracia común del Señor han recibido un niño, lo han adoptado y lo han criado con principios morales sanos. Eso no es lo que debería condicionar todo, porque entonces llega un punto donde ponemos una carga sobre la esposa creyente o si es el esposo creyente, donde casi no puedes hacer nada sencillamente porque tienes una maldición, te casaste con un incrédulo o cuando te convertiste y bueno, se casaron como incrédulo y te convertiste y bueno, quedó él como incrédulo y tú como creyente. Entonces hay un momento donde le hacemos pensar a la gente que cargan una maldición encima. Y no, mira, Dios manifiesta su gracia común de diferentes formas y creo que allí debemos hacer dos cosas. Uno, como iglesia, por eso tenemos que tratar de involucrarnos más en todo esto y crear un impacto en nuestra nación. Nosotros estamos sembrando ahorita para que las próximas generaciones hagan este trabajo y creen un impacto más significativo. Por eso es que necesitamos también creyentes de sana doctrina en muchas de estas instituciones. Que ellos puedan sentarse a hacer una evaluación objetiva, clara, sana, antes de entregar un niño a una de estas familias. Pero yo no creo que el hecho de que los haga no creyentes necesariamente son mal padres. A veces hay no cristianos que son buenos esposos, que son buenos padres. Entonces no creo que ese sea como una limitante de mi punto de vista. Sí, yo quería aportar algo ahí más y es el hecho de pensar en el primer vínculo que antes de ser padres es el matrimonio. Y hablaba un poquito de eso en mi plenaria, el hecho de casarse y hay un matrimonio mixto, hay un incrédulo y un creyente, no quiere decir que este matrimonio se tiene que acabar. Este es un matrimonio donde se hizo un compromiso delante del Señor de amarse toda la vida hasta que la muerte los separe. No sabemos si el estado de ese cónyuge incrédulo va a cambiar o no va a cambiar. No sabemos, oramos para que sí, confiamos en la palabra del Señor, confiamos en un Dios que le puede cambiar, pero ese diseño es el diseño de Dios. Ese es el diseño de un esposo y una esposa que se están cuidando y que se están amando hasta el último día de su vida, pensando en que todo está marchando bien dentro de esta casa. Entonces, allí no hay ninguna limitante por la que alguien podría decir, no voy a adoptar, porque si yo soy el creyente y mi esposa es la incrédula y yo tengo la perspectiva clara de por qué vamos a adoptar, sigue estando bajo mi responsabilidad el hecho de tener una teología clara acerca de la adopción y que yo voy a tener ahora un hijo y voy a tener un hijo al que voy a discipular con el Evangelio. Entonces, esto no sería una limitante. Sabemos
que la vida con un incrédulo en ocasiones es un poco más difícil, pero no es una limitante para poder criar hijos. Incluso, no solamente hablando de hijos adoptados, si tu esposa, tu esposo es incrédulo, ten los hijos biológicos que Dios te dé. Y no está mal, está bien, es parte del diseño natural y normal de un matrimonio. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con andar rompiendo matrimonios a lo loco. Lamentablemente hemos tenido esa idea. Incrédulo, sinónimo maldición, rompe con eso. Yo les animaría a estudiar más sobre estos temas a la luz de la Biblia antes de ser tan ligeros en estar rompiendo relaciones con facilidad. Cada contexto es diferente y se debe analizar. Y como decía mi hermano Luis, si él no es incrédulo, hay una creyente allí, hay una luz que puede hacer un trabajo. Un claro ejemplo de eso es Timoteo, quien tenía un padre griego y su madre y su abuela Eunice se encargaron de discipularlo. Y ahí está, tenemos 2 cartas para él y fue de gran bendición para el ministerio, nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Entonces, el hecho de que haya alguien en el matrimonio que no sea creyente no anula la responsabilidad de seguir cumpliendo tu labor. Incluso si el hombre no está haciendo su labor porque no es creyente, ahí tenemos un ejemplo claro de 2 mujeres, una madre y una abuela, discipulando un hijo varón. Entonces, yo creo que tenemos que ser sabios con eso y tratar de manejar con mucho cuidado cada una de las relaciones con los incrédulos a la luz de la Biblia antes de ser tan ligeros y decir sí, no, a veces somos muy ligeros y hay que conducirnos con temor incluso en esas acciones. Hermanos, creo que ha sido un tiempo precioso. Ya terminamos, Michael. El próximo año esperamos tener la conferencia, aguántala ahí. Pero si vamos despacio, me tengo que hablar todo y tú sabes cómo es, así que no te preocupes. Igual yo te amo mucho y ahorita podemos hablar o me invitas esta semana a un buen café y conversamos. Así es, entonces queremos que lleven estas ideas a sus iglesias. Cuando se suba la conferencia a YouTube, compártanla con otros. Necesitamos animar a la gente a escudriñar sobre estos temas. Si necesitan algunos libros sobre esto, hay unos buenos libros sobre adopción. De infertilidad lamentablemente no encontramos nada, yo no encontré nada. Y esto también nos muestra que hay una necesidad en la Iglesia de Cristo. Hay un tema que está siendo ignorado. Entonces, ¿por qué no ser los primeros? Si aquí hay gente que tiene una buena teología y deseo de escribir, comencemos a escribir buenos libros. Comencemos a trabajar en eso. ¿Por qué limitarnos? Y anhelemos de verdad que esto pueda seguirse repitiendo. Agradecemos mucho al pastor Luis, que ha tenido una buena disposición, una amistad hermosa que Dios nos ha permitido tener con la iglesia también Misión Rescate en Barranquilla.